También hoy día es el día 161 en que se dio a conocer este raro caso. Lo describieron de esa manera, este raro brote de una enfermedad que provocaba neumonía. 41 casos describieron, 7 graves, 1 enfermo. Y fíjese a lo que hemos llegado después de 161. Hay muchísimas noticias. Y ahora más tarde vamos a hablar de algo. Acaba de salir una noticia que viene desde Ginebra, que habla sobre el contagio de los asintomáticos, como que, oiga, contradice un poco lo que se tenía hasta ahora pensado, y lo contradice en el buen sentido de la palabra, que parece que no es tan fuerte la cosa como se pensaba, pero lo vamos a ver en un momento más, porque ahora vamos a hablar, señora, sobre datos. ¿Qué le parece? Hablemos sobre datos, y cómo los datos son tan importantes para seguirle la pista a una epidemia. Pero tan importantes como los datos son aspectos como quién toma los datos, cómo se almacenan los datos, cómo se dan a conocer los datos, cómo se analizan los datos. Porque usted podrá tener datos en cantidad, pero si usted no sabe cómo mirarlos, de qué ángulo mirarlos, si usted tiene que hay gente que no está preparada para analizar los datos, ¿de qué le sirve tener datos? Y para eso vamos a hablar con un experto. Él ya estuvo con nosotros, es Raji Burhum. Él es ingeniero científico de computación y que es autor de interesantísimos blogs que tienen muchísimo impacto en la salud pública en nuestro país, y él ha escrito un segundo blog en el cual introduce conceptos importantes que hoy día vamos a desarrollar con todos ustedes. Uno es el que se refiere al semáforo distrital de la COVID-19. Es decir, lo que le dije hace un rato, que los datos lleguen al nivel del distrito y que cada distrito, en base a esos datos, elabore un semáforo. ¿Está en verde? ¿Está en rojo? ¿Está en amarillo? ¿Está en blanco? Eso es lo que Raji nos va a decir en un momento. Y también vamos a hablar de cómo se hacen los muestreos en la comunidad. A ver si Raji está con nosotros para saludarlo antes de ir a la pausa. Raji, qué gusto de saludarte. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Encantado de tenerte nuevamente en el programa, Raji. Gracias por estar con nosotros. Y vamos a conversar sobre tu segundo escrito que se titula Un semáforo para el huayno. Esto porque habías escrito tú un artículo anterior que se llamaba El martillazo y el huayno, en el cual el martillazo era lo primero que se había hecho de las cuarentenas obligatorias, y el huayno era cómo salir de esas cuarentenas. Y ahora tú nos dices que esa salida, ese bailecito del huayno que ahora vamos a empezar, necesita un semáforo. Raji, por favor te ruego que te quedes un ratito en la línea para regresar después de la pausa y empezar la conversación. ¿Te parece? Muchísimas gracias, Raji. Encantado. Vamos a regresar. No se vaya. Estamos conversando, si usted recién prende la radio, empezamos a conversar. Acabo de saludarlo a Raji Burhum. Él es ingeniero científico de computación y él tiene insight, se dice en inglés. A veces se cruzan las palabras, pero tiene una visión muy especial, muy profunda de ciertos asuntos, y entre ellos el de la salud pública y cómo tomar datos e interpretarlos. Y Raji escribió ya hace algunas semanas un artículo muy influyente en la salud pública del Perú, en la que él analizaba cómo el efecto de las cuarentenas había sido positivo, en el sentido que estaba tratando de disminuir y evitar el colapso del sistema de salud, pero había que tener una forma de salir de esas cuarentenas, y eso lo llamó el huayno. Entonces ese artículo se llamaba El martillazo y el huayno, y ahora tiene un segundo artículo que lo que trata es de mostrar los datos a nivel local. Se llama Un semáforo para el huayno. Raji, en primer lugar, desde la última vez que conversamos, tú me acuerdo muchísimo que te quejaste mucho, así como otros investigadores, de que el Ministerio de Salud no ponía los datos
abiertos, digamos, como para que gente científica como tú y otros entraran a investigar. Ya se tienen esos datos, por lo que he escuchado he leído también tus posts en los medios sociales de que ya hay datos del Ministerio de Salud, ¿cierto? Sí, ahora tenemos más datos de los que habían antes todavía. Hay muchas cosas más que podríamos tener, ¿no? Como casos activos y cosas por el estilo, pero sí, ahora tenemos mucho más datos de los que teníamos antes, definitivamente. Muy bien. O sea que ese es un paso positivo y ojalá que, como tú dices en tu mismo escrito, de que hay todavía cientos de miles de casos que no están bien clasificados y ustedes, los que saben de datos, tienen que limpiar todo eso. Así es que es un proceso de aprendizaje. Ojalá que el MINSA mejore esto. Ahora, otra cosa que me ha llamado la atención de tu artículo, y es algo que siempre hemos dicho en este programa, es de que en el primer día en la Escuela de Salud Pública te enseñan que todo evento de salud pública es un evento local, es decir, ocurre en una comunidad pequeña. Entonces a mí me da gracia, y creo que te lo conté, Raji, cuando a mí me preguntan a veces, oiga doctor, ¿y cómo va la cosa en Estados Unidos? ¡A su diablo! Estados Unidos es un continente. ¿De qué parte quiere? De igual, ¿no? Igual cuando me preguntan, ¿y cómo va la cosa en el Perú? El Perú es enorme, es gigante. ¿A qué parte? Explícanos eso de la importancia y por qué has querido llevarlo al distrito, los datos al distrito, Raji. Claro, lo que sucede, y esto tocamos un poquito ese tema en el martillazo y el guayno, ¿no? Por lo menos la idea era de que si aplicaba ciertas restricciones a una persona, no sé, que se en Tacna, no le iban a afectar a la persona que estaba en Tumbes, al otro lado del país, ¿no? Entonces, si tenemos eso en cuenta, la pregunta era, entonces, ¿debemos de tener restricciones que son las mismas en todo el país o tenemos que localizarlos, ¿no? En este caso, el objetivo, lo que se estaba pidiendo en ese momento era que queríamos tener un poco más de visibilidad, de transparencia de lo que estaba pasando en cada localidad, ¿no? Fuera la que fuera que nos dieran, en este caso nos dieron distrito. Y pues ahora, desde hace 2 semanas ya tenemos acceso a eso, ¿no? Entonces, digamos, en las últimas 2 semanas han habido un montón de personas, no solo yo, sino un montón de personas en redes sociales que han estado analizando esa data y encontrando problemas, sacando conclusiones. Por lo menos estamos avanzando en el lugar, a la dirección correcta, ¿no? Entonces, y de eso es que sale este artículo, ¿no? El semáforo para el wine. Muy bien. Ahora, la pregunta entonces es, ¿tenemos datos ya al nivel distrital de la epidemia? Sí y no. O sea, sí. Algo que ha servido es para darnos cuenta más o menos cómo es la distribución de los tipos de test que se están haciendo, ¿no? Entonces, algo de lo que hablo en el semáforo para el wine, ¿no? Es la cantidad de test PCR contra PR, ¿no? Pruebas rápidas. Y básicamente no hay una distribución similar en todos los distritos, inclusive hay varios departamentos que solo tienen pruebas rápidas, no han hecho moleculares. Y eso afecta a los índices que uno puede generar para eso. Entonces, salieron 2 conclusiones de este artículo, ¿no? O sea, uno que tenía que ver con reevaluar un poco la estrategia de cómo hacemos los test, a dónde los mandamos, si hacemos test aleatorios, en fin, un par de cosas. Y el segundo era este tema de seguimientos de contacto, que estoy seguro que va a tener algunas preguntas. Exactamente. Eso de los seguimientos lo vamos a ver en un ratito. Entonces podemos decir de que existen datos pero a nivel distrital, pero digamos no nos permiten inferir todavía conclusiones profundas porque son datos mezclados. Por ejemplo, en lo que se refiere a las pruebas, hay distritos que tienen más serológicas, pocas moleculares, y otros que tienen más moleculares, pocas serológicas. ¿Algo así? Claro, yo te diría que en ciertos distritos sí puedes hacer ciertas suposiciones, cierto análisis, y en otros distritos no hay suficiente data, pero sí, por lo menos ya empezamos a poder hacerlo en algunos distritos, ¿no? Muy bien. Con los pocos distritos que tú has podido analizar, es decir, estamos hablando, señora, de distritos que tienen datos sobre pruebas moleculares que se han hecho y pruebas serológicas que se han hecho.
hay distritos, y ya yendo al semáforo, porque el semáforo lo que trata es de catalogar precisamente según el número de casos nuevos por cada 100,000 habitantes de cada distrito, que trata de catalogarlos en lo que tú llamas el blanco, el color blanco en el que no pasa nada allí. En cambio el verde, cuando hay de 0 a 22 casos, el amarillo de 22 a 100 casos, el naranja de 100 a 600 y el rojo de más de 600 casos por cada 100,000 habitantes en ese distrito. ¿Hay distritos que tú puedas mencionarnos ahora que están en rojo? Sí, había un par en Tacna, ahorita no lo tengo a la mano, pero me acuerdo, no en Tacna, disculpe, en Arequipa, había uno, tendría que mirarlo, no lo tengo a la mano, pero sí he publicado el mapa con toda esa información. Lo que diría es que, digamos, actualmente, me gusta que hayas dicho por cada 100,000 habitantes, ¿no? Ese era uno de los puntos importantes que siempre, cuando comparamos entre distritos, tenemos que considerar la población, la cantidad de personas que viven en esa zona, ¿no? No se puede hacer una comparación de 100 casos en el lugar donde viven 1,000,000 de personas y versus 100 casos en el lugar donde viven 200 personas. Es totalmente distinto. Entonces, siempre ajustamos los números por población. El segundo punto allí es que estamos utilizando casos nuevos por cada semana, pero idealmente a mí me gustaría utilizar algo como casos activos. ¿Por qué casos activos? Porque eso es lo que se está utilizando en otros países. El concepto del semáforo no es un concepto que me he inventado yo, que se ha inventado, no, es un concepto que ya se ha ido implementando desde hace un par de meses en varios países, ¿no? Sobre todo en Europa, en Estados Unidos y otros lugares lo llaman fases y tienen otros nombres, pero el concepto es muy similar, ¿no? Donde tienes un indicador que te dice si es que tienes que restringir bastante o si es que tienes que dejar que la economía fluya, ¿no? Claro. O sea que el semáforo es una manera de decirle a un distrito, a los habitantes de un distrito, de en qué fase está, en qué momento está en base a los casos activos nuevos de la enfermedad, para que se puedan abrir las escuelas, para que se puedan abrir los negocios, para cuánto se pueda abrir. Obviamente un distrito que está en rojo, que está lleno de casos activos, no lo puedes abrir. ¿Por qué? Porque lo que haría sería que la infección siga aumentando. Entonces, Raji, vamos a tomar nuevamente una pausa. Lo que hemos revisado hasta ahora, lo que nos has dicho, la importancia de tener datos, que ya tienen datos del Ministerio de Salud. Esos datos no son todavía lo más completo que ustedes quisieran, pero ya estamos en el camino. Y luego, tomando ya el número de casos nuevos activos de la enfermedad por distrito, es posible establecer estos semáforos. Cuando regresemos, quiero que nos cuentes un poquito más del semáforo, que nos des ejemplos de estos semáforos para que de esta manera nuestros oyentes puedan decir, y si tuvieras el mapa, por favor, cerca, para que nos pueda decir qué distritos están, por ejemplo, en naranja, en verde, en rojo sería ideal. Rayi, te lo voy a pedir, por favor. Nosotros vamos a regresar, no se vayan. Y ya estamos de regreso en estas tardes de Cuidando tu Salud, en la programación todo sobre el coronavirus que RPP Noticias tiene para que estemos bien acompañados en estas tardes de cuarentena obligatoria en el Perú. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Soy el doctor Elmer Huerta y si usted recién prende la radio, estamos conversando con el científico de computación Raji Burhum. Estamos hablando sobre su última publicación que se llama Un semáforo para el Huayno, en el cual nos da unas ideas de cómo debemos salir de esta cuarentena en la que estamos ya durante tantos días. Y lo que dice es que los datos deben ser analizados a nivel distrital. Cada distrito del Perú debería tener sus datos propios, basados en el número de casos nuevos activos de la enfermedad, es decir, de los enfermos. ¿Por qué? Porque localizando al enfermo y luego localizando a sus contactos, podemos realmente controlar esta pandemia. Raji, entonces, dicho esto,
En el análisis que has hecho hasta este momento, nos dijiste que hay algunos distritos que están en el semáforo. Explícanos el semáforo. ¿En qué consiste este semáforo y quién lo puede hacer? ¿Lo puede hacer cualquiera o tiene que ser un científico de alta alcurnia, entre comillas, como tú, mi querido Rayi? No sé, lo que te diría es que los datos están abiertos, ¿no? Entonces sí requiere saber algo de programación, pero tampoco es nada totalmente extraordinario, ¿no? O sea, yo he visto un montón de trabajos de varias personas en las últimas semanas que están haciendo visualizaciones, interpretaciones con los datos abiertos que hay. En cuanto al semáforo en sí, nosotros lo que hice fue hacer lo que se podía con los datos que existen, ¿no? Entonces, si existían datos de casos nuevos, utilizar eso, ¿no? Hay otras personas que les gusta utilizar otros indicadores como cantidad de muertes, por ejemplo, que también es otra metodología totalmente válida, ¿no? La idea es de mirar esos casos nuevos, mirar esos indicadores, mirar la cantidad de población y derivar un número. Y ese número es un indicador, un número que te dice si la situación está bien o si la situación está mal, ¿no? Entonces, lo que he hecho es he publicado un mapa con todos los distritos del Perú que tienen ese número para cada distrito, ¿no? En algunos distritos sí hay datos, en otros distritos no hay datos, entonces hay pedazos que están en blanco, ¿no? Pero los que no están en blanco están pintados en 4 colores, en rojo, en naranja, amarillo o verde. Y el color está basado en ese valor, en ese indicador, ¿no? Ok, entonces, digamos, en base a los datos que se recogen, el alcalde, lo ideal sería, y por eso te preguntaba, ¿quién puede hacer estos semáforos? Porque yo pensaba, por ejemplo, en una región como Cajamarca, como Apurímac, como, qué sé yo, en la que en un distrito el alcalde diga, yo quisiera tener ese semáforo, ¿quién le puede hacer ese semáforo? Pero entonces, en base al recogimiento de esos datos locales, se podría construir una cosa como esta, y eso obviamente va a guiar muchísimo a un alcalde, a una autoridad local, para tomar sus decisiones, Rayi. Sí, o sea, yo pienso que estas cositas de acá en verdad son en función del gobierno, ¿no? O sea, el gobierno tiene que tener, este portal no debería de venir de Rayi, debería venir del gobierno oficialmente, ¿no? Que hace los cálculos y va ajustando esos valores, ¿no? Porque, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo muy, muy sencillo. O sea, yo he puesto que de 0 a 22 estamos en verde, ¿no? Y verde significa puedes tener una economía libre, puedes salir, las tiendas están abiertas, los restaurantes están abiertos, todo está excelente, puedes funcionar normal, ¿no? Obviamente con el distanciamiento social, con las mascaritas, siempre hay unos requerimientos, pero por lo menos ya no tenemos todos los negocios cerrados, ¿no? Claro. Y los colegios no es como el rojo. No es como el rojo, exactamente, ¿no? Pero, o sea, yo he elegido arbitrariamente 22 el número, ¿no? Y el número viene basado en lo que estoy viendo en lo que hace Alemania. Entonces, Alemania, digamos, cuando tú ya empiezas a tener 50 casos activos por una zona, ya empiezan a poner unas restricciones un poco más fuertes. Y si te pasas de 80 ya estás en una situación un poco más complicada, ¿no? Pero yo he elegido 22 a 100, ¿por qué no 80? ¿Por qué no 80 en vez de 100 para amarillo? Porque básicamente la estrategia que tenemos de test todavía no me parece totalmente consistente por el tipo de test que tenemos, entonces le doy un margen de error un poquito más grande y dejo que sea un poquito más grande ese número, ¿no? Pero en verdad esa función y esa decisión no tiene que ser de mí, ¿no? Sino tiene que ser como un semáforo oficial donde el gobierno dice, mira, acá tenemos los números, los estamos calculando, el gobierno se te está mandando los test, está aplicando ese tipo de cosas y decide que de ahora en adelante ya no vamos a considerar 100, de ahora en adelante vamos a considerar 80 o 120, ¿no? Entonces, esos ajustes también son cosas que han ido pasando en los otros países, que implementan el concepto del semáforo también, ¿no? Exacto. Entonces, no sería bueno que
yo o una persona que Exacto, nosotros o conocíamos. independientes. Exacto. Claro. A ver, me parece escuchar que lo que estás diciendo, porque el otro día nos dijiste algo tan importante, Raji. Fíjate cómo hizo que el Ministerio de Salud libere datos que estaban guardados, porque no solamente tú, sino otros científicos se quejaban de que el MINSA no soltaba los datos, ya los soltó. Lo que ahora estoy escuchando que dices es lo siguiente: ¿por qué tenemos que ser nosotros los curiosos científicos que tomando esos datos hagamos este tipo de mapas, hagamos este tipo de semáforos para ayudar a los alcaldes, a los gobernadores a tomar decisiones? ¿Dónde está la gente del MINSA? ¿Dónde están los ingenieros del MINSA, los científicos que deberían estar publicando esto para que todo el Perú sepa en qué distrito vive? Eso es lo que nos estás diciendo, Raji. A ver, lo que estoy diciendo es, depende de gente como nosotros, como para dar una explicación de qué es lo que funciona en otros países y dar ejemplos. Exacto. Y que da una implementación de un mapa y te puedo dar una implementación de un dashboard y todo eso. Pero yo como persona independiente no es mi función de decirle a un gobierno, oye, tú vas a cerrar o tú vas a abrir, no tiene sentido. Eso definitivamente no tiene sentido, ¿no? Exacto. Entonces, sí, ¿de quién? Ellos son los que deberían hacer esa función? Es del gobierno. De ellos, del gobierno. Exactamente. Muy bien, y no hemos visto realmente datos de este tipo, tan valioso como lo que tú haces, este tipo de datos distritales. Por ejemplo, el número R, tan famoso número R que indica a cuántas personas puede una persona contagiar, no lo publican los del gobierno. Yo no he escuchado que el MINSA en sus conferencias de prensa diga el R en esta región está así, así. Eso sería sumamente útil, Raji, no lo hacen. Sí, a ver, dentro del MINSA existe un grupo que se llama Prospectiva, ¿no? Y ellos han tenido una presentación el jueves anterior, creo, o el miércoles anterior, y van a tener otra este jueves, donde dan presentaciones acerca de diferentes indicadores científicos dentro del MINSA, ¿no? Y yo he visto ahí los diagramas, entonces sí tienen esos modelos matemáticos internamente y tienen modelos avanzados y he visto cosas mucho mejores de lo que... Bueno, quisiera saber dónde los publican para que lo vea la gente y los usen las autoridades. Eso es lo que yo quisiera saber. Parece que lo tienen para ellos, obviamente, pero no lo he visto diseminado. ¿Tú lo has visto diseminado? En las presentaciones que hacen... en la presentación, pero para el público, para la gran masa, yo no lo veo, Raji. Sí, sería bueno que esos datos se incluyan dentro de la sala situacional y por supuesto indicador oficial. Sí. A eso íbamos. Ese tipo de datos sofisticados, ese tipo de curvas, ese tipo de análisis deberían estar disponibles para todos también. Raji, por favor, danos unos minutitos, regresamos inmediatamente después de la... Estas son las tardes de Cuidando tu Salud a través de RPP Noticias, La Voz del Perú, dentro de su programación Todo sobre el coronavirus. Soy el doctor Elmer Huerta. Encantado de estar con ustedes y si usted recién se une a nuestra programación, estamos conversando con el ingeniero científico de computación Raji Burham acerca de lo que es el manejo y la importancia del manejo de los datos en esta pandemia. Él y un grupo de expertos han hecho análisis de los datos disponibles del Ministerio de Salud, tratando de llevarlos al distrito, para que así el alcalde de cada distrito sepa cómo está su distrito en términos de casos nuevos y pueda elaborar una especie de semáforo diciendo mi distrito está en anaranjado. Eso significa que tengo entre 100 y 600 casos activos de la enfermedad en mi distrito, por lo tanto yo tengo que ser muy cuidadoso en abrir mi distrito, no lo puedo abrir como el otro distrito de lado que le salió que tiene verde, él sí puede abrir un poco más. Y esa es la idea de lo que estamos conversando en este momento, cómo hacer este semáforo. Raji, y también dijiste algo muy importante, Raji, es de que las autoridades del Ministerio de Salud que hacen este tipo de datos, hacen este tipo de masajeo, como se llama, de los datos, parece que no los ponen, deberían estar más a disposición de todas las autoridades para que puedan tomar sus decisiones locales.
Y háblanos del seguimiento, Raji, porque coincido contigo cuando haces este análisis en tu último post de que quizá el Perú ha fallado en que no ha habido un buen traceo de los casos, es decir, la detección del caso primario y luego hacerle la pregunta de todos sus contactos y hacer la investigación de los contactos. Explícales a nuestros oyentes la importancia de hacer eso. ¿Por qué es importante hacer ese contacto y el traceo? Sí, a ver, ¿de qué se trata esto, no? O sea, un programa de tracing, de traceo, de seguimiento. Se trata de hacer una investigación, ¿no? Cuando encuentras una persona que está infectada, digamos, es una pista para encontrar a otras personas que también están infectadas, ¿no? Entonces, si yo te hago un test y encuentro que estás infectado, lo que quiero hacer es mirar todas las investigaciones, o sea, investigar todos los contactos que has tenido en los últimos 15 días. ¿Para qué? Para ver con quiénes has estado en proximidad, qué otras personas son personas potenciales que se han infectado con esto, ¿no? ¿Para qué? Para que las otras personas también no vayan a infectar a otras personas más. Entonces, en el momento que es casi como si tú eres un policía y encuentras a una persona en una banda, ¿no? Entonces encuentras a uno de los criminales y lo que quieres hacer es investigar. No quieres agarrar y simplemente ponerte en la cárcel y olvidarte y tratar de encontrar al jefe, a los otros integrantes. Quieres encontrar a la banda completa. Es igual, ¿no? Encuentras a una persona que está infectada y lo que quieres es ver con quiénes han interactuado. ¿Para qué? Pero no se trata simplemente para agarrarlos y encerrarlos en su casa, ojo, no se trata de eso. Digamos, una parte sí es ponerlos en cuarentena, pero la otra parte es de proveerles de información de qué es lo que tienen que hacer y los recursos a los que tienen acceso, ¿no? Si yo te encuentro y te digo, ¿sabes qué? Ahora tienes COVID, deberías de quedarte aquí, esta es la lista de cosas que tienes que hacer, acá están los medicamentos, y tenemos que ponerlos en una cuarentena, en algunos lugares hasta se les provee comida, ¿no? O para que se queden en su casa. Sobre todo si tienes una poca cantidad de casos, hay más recursos, más cosas que les puedes proveer a esa persona para que se quede en su casa tranquilo y no contagie a otras personas. Si uno no hace ese seguimiento, ese trabajo de investigación, y encuentras a una sola persona, se está desperdiciando mucha información de potencial, de a quién es. O sea, lo que sucede es que la gente piensa que si yo encuentro a una persona y la pongo en cuarentena, lo que estoy, si es que no he encontrado al familiar que ha estado interactuando con esa persona, esa otra persona va a ir y contagiar a más personas, y las otras personas a otras personas, y las otras personas a otras personas más, y al final no es que no has encontrado a una persona, sino que pueden haber hasta 24 o 48 personas a las que podías haber evitado ese contagio, pero no lo hiciste simplemente porque no tenías un proceso de investigación. Exactamente. Y eso probablemente tenga que ver con que se escogió al principio invertir más en pruebas serológicas que pruebas moleculares, obviamente, y eso hizo de que no se descubran tantos casos activos para hacer esos seguimientos. Sí, pero yo creo que va un poquito más. O sea, digamos que yo te hago una prueba en el mercado, ¿no? Y yo encuentro en el mercado, sale que es positivo. Y ahí viene la parte fundamental, es que si es que hago el procedimiento de seguimiento que se hacen en todos los países, o si simplemente te digo, vete a tu casa, ¿no? Si yo te digo, vete a tu casa, ahí he perdido una oportunidad gigantesca de averiguar con quién has estado, dónde has estado, tus familiares también están infectados, y hacer todo ese seguimiento completo, y simplemente encontré a uno, lo mandé de vuelta a su casa, y ¿qué pasa con el resto de personas? ¿No? Entonces, esa situación explica, también es un indicador que nos puede explicar por qué es que, a pesar de haber hecho estas cuarentenas estrictas, todavía tenemos tantas infecciones. Caso positivo. Exacto. O sea que
Además de las condiciones sociales de nuestras comunidades, que tienen que salir, lo que hemos hablado antes en los programas, que son pobres, que no tienen refrigeradoras, que tienen que salir, que no tienen ahorros, etcétera, que no les ha llegado la ayuda del gobierno. Lo que pasa es que tampoco se hizo el segundo elemento de la contención en la cuarentena, pero obviamente la identificación del caso positivo y sus contactos, eso es lo que ha faltado. Y tú calculas que más o menos se hubieran necesitado un ejército de 1.500 personas para hacer ese seguimiento, y obviamente eso no se ha hecho. Claro, y ese número viene de los ejemplos internacionales, ¿no? O sea, es una persona por cada 20.000 personas que tenemos. Entonces, hay países que han contratado de la noche a la mañana, en una semana, 5.000 personas. 3.000, 10.000, qué sé yo. O sea, cada país ha hecho, pusieron el lunes un aviso para ver, para decir, estamos contratando a gente especialista en seguimiento. No, yo no sé hacer seguimiento, no importa, te entrenamos. Contrataron a 5.000 personas, 5.000 personas el lunes. El miércoles ya nos estaban entrenando, el viernes ya estaban trabajando, haciendo estos seguimientos. Exacto. Y esa es la parte que definitivamente, y en tu artículo lo mencionas muy bien, no se hizo muy bien, y por eso es de que, a pesar de haber empezado temprano, la cuarentena temprano, tantos días de cuarentena, todavía tenemos tantos casos positivos, porque solamente al encontrar el caso y decir, a ver, señor, váyase a su casa y quédese allí, ese señor se iba a su casa y tenía que salir y seguía contagiando a la gente. Pues Raji, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, de verdad. Yo creo que, como siempre, nos has dado luces, y has dado luces también a las autoridades para que ojalá que se pueda hacer este traseo, aunque ya va a ser tarde para hacerlo, pero por lo menos se podría hacer a nivel distrital este traseo, ¿no es cierto? Empezando tarde. No es tarde, ojo, no es tarde para hacerlo. Siempre, tenemos que, en cualquier problema, tenemos que evaluar en dónde estamos y simplemente crear una estrategia para salir de esto y no rendirnos. Entonces no es tarde para hacer el traseo todavía. Muy bien. Raji, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, y a mí un favor especial, saluda a tu mamita, a mi paisana, por favor. Se va a alegrar, dale se va a alegrar. Un beso y un abrazo a mi paisana, ¿ok? Listo. Muchas gracias. Listo. Un abrazo, Raji, muchísimas gracias. Muy bien, entonces fíjese, señora, se hizo la cuarentena. Estamos en el día 80 y tanto de la cuarentena. Pero ¿por qué siguen los infectados? Además de que porque la gente, ¿verdad? La gente es pobre, tiene que salir, no tiene refrigeradora, no tiene dónde guardar. Todo lo que hemos hablado, porque es una población muy especial. También lo que ha faltado es hacer lo que se llama un seguimiento activo de los casos positivos. A ver, yo le encuentro a Pedro Pérez. A usted le encuentro positivo hoy día en su prueba. Pedro, deme la lista de todos los contactos con los que usted ha estado en los últimos 15 días. 15 días. Ok, mi primo, mi hermano, mi jefe. Ok, y ese ejército que dijo Raji, esas personas que habría que haber contratado, 1.000, 2.000 personas, salen a buscar a esas. O los llaman por teléfono. ¿Quién no tiene celular ahora? A ver, usted, mire, Pedro Pérez me ha dado su teléfono, dice que usted puede ir a su casa a hacerle la prueba. Muy bien, van a su casa y le hacen la prueba. Y así se hace el seguimiento. Ese componente, obviamente, en lo que nos dice Raji en su escrito, es el que no se ha hecho, y por eso que todavía tenemos tantos casos positivos, a pesar de haber empezado temprano y estar en una cuarentena tan